Desde las desgarradoras confesiones de Marilyn Monroe hasta la postura desafiante de Bette Davis, no son solo rumores, son historias reales de lucha, supervivencia y sacrificio. Acompáñanos detrás de la pantalla plateada mientras descubrimos 15 escándalos del sofá de casting que sacudieron Hollywood en la Edad de Oro, los secretos, las leyendas y la verdad que cambiaron para siempre la industria. La revelación de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, un ícono cuyo nombre sigue siendo sinónimo de la Edad de Oro de Hollywood, es recordada a menudo por su deslumbrante sonrisa, su voz susurrante y sus papeles clásicos. Pero debajo de la superficie de glamour y fama había una verdad que la misma Monroe insinuó valientemente, una verdad que decía mucho sobre cómo operaba Hollywood a puertas cerradas. En innumerables entrevistas, Monroe reflexionaba sobre su viaje, nunca evitando exponer las realidades que ella y muchos otros enfrentaron mientras perseguían sus sueños. Una vez comentó, con una honestidad agridulce: "He soportado más audiciones a puertas cerradas de las que la mayoría de la gente podría creer". El ascenso de Monroe no le fue dado. Más bien, vino a un alto costo personal. Describía un mundo donde se hacían promesas, pero a menudo a un precio que ninguna joven esperanzada debería tener que pagar. Los encuentros de Monroe no fueron casos aislados ni únicos. Reflejaban las experiencias de muchas aspirantes a estrellas, especialmente mujeres, que descubrieron que el talento por sí solo rara vez era suficiente para abrir las puertas de la oportunidad. Los guardianes de la industria, productores, directores y jefes de estudios, podían ejercer un poder sin control sobre las carreras. Las jóvenes actrices a menudo se enfrentaban a decisiones difíciles, equilibrando la ambición con las incómodas realidades de su entorno. El sofá se convirtió en una metáfora de un sistema de poder mucho más amplio, donde los roles y contratos podrían depender no solo de la habilidad, sino de aceptar demandas no expresadas. La franqueza de Monroe ayudó a arrojar luz sobre una práctica que, aunque comprendida discretamente dentro de la industria, fue ignorada públicamente durante décadas. Ella comentó célebremente que para algunos, triunfar en Hollywood tenía menos que ver con el talento y más con sobrevivir a las pruebas ocultas del sistema. A pesar de todo lo que soportó, Monroe nunca perdió su sentido de sí misma. Su apertura sobre sus luchas, su disposición a enfrentar la verdad, la hicieron no solo un símbolo de belleza y talento, sino también de valentía. Su historia alentó a otros a hablar, creando grietas en el muro de silencio que, muchos años después, finalmente comenzarían a desmoronarse. El legado de Monroe no se encuentra solo en sus películas, sino también en su disposición a compartir la verdad sin adornos. Un legado que ha ayudado a muchos a ver el precio que venía con la fama y a cuestionar por qué se exigía tal precio. Judy Garland. La historia de Judy Garland es tan legendaria como desgarradora. Como una estrella infantil descubierta por MGM, rápidamente se convirtió en la favorita de América. Sin embargo, detrás de su estatus icónico había una realidad marcada por el control, la manipulación y un entorno donde los jóvenes artistas eran vulnerables ante quienes estaban en el poder. Garland apenas era una adolescente cuando firmó su contrato con MGM, entrando a un mundo donde cada aspecto de su vida, su dieta, su apariencia, su agenda, estaba controlado por adultos cuyos intereses no siempre coincidían con su bienestar. Más tarde recordó que las presiones se extendían mucho más allá de las exigencias profesionales. Había ejecutivos y figuras del estudio que se aprovechaban de sus posiciones, a menudo desdibujando las líneas entre el mentorazgo y el comportamiento inapropiado. Enfrentó un escrutinio constante y fue sometida a un nivel de control que pocos podían soportar. Garland una vez confesó que se sentía más como una propiedad que como una persona. Las presiones eran abrumadoras. Si se rebelaba o expresaba, corría el riesgo de perder todo por lo que había trabajado. Las expectativas no expresadas, las ofertas de avance a cambio de obediencia, eran parte de un sistema que priorizaba la ganancia y el poder por encima del bienestar del joven talento. Las consecuencias para Garland fueron profundas. La experiencia dejó cicatrices emocionales, contribuyendo a las luchas que enfrentaría por el resto de su vida. Sin embargo, se mantuvo resiliente. Se convirtió en un símbolo de triunfo y supervivencia. Su extraordinario talento brillaba en cada actuación. Su vulnerabilidad la convirtió en una de las estrellas más cercanas de todos los tiempos. La historia de Judy Garland sirve como un cuento de advertencia, revelando el costo de la autoridad sin control y el peligro.
de una industria que con demasiada frecuencia protegió su propia reputación por encima del bienestar de sus estrellas. Su legado es más que sus actuaciones legendarias. Es un recordatorio de lo que puede suceder cuando la ambición es explotada y la inocencia se pierde. A través de su valentía, al hablar sobre sus experiencias, Garland ayudó a abrir el camino para que futuras generaciones exigieran un Hollywood más seguro y más justo. Joan Collins. Joan Collins estaba a punto de obtener uno de los papeles más codiciados de Hollywood, el papel principal en Cleopatra. Pero su experiencia con el sofá de casting demostró que incluso las oportunidades más brillantes podían tener un costo insoportable. Collins ha hablado con franqueza sobre su calvario, describiendo cómo un importante productor dejó claro que el papel con el que soñaba sería suyo solo si aceptaba ciertas condiciones a puerta cerrada. Para Collins, la elección era clara: cumplir y asegurar el mayor avance de su carrera, o negarse y arriesgarse a represalias profesionales. Optó por alejarse, sacrificando el papel en lugar de su autoestima. El papel finalmente fue para otra actriz, pero la decisión de Collins tuvo un costo personal. Después del incidente, se encontró marginada en la industria, su nombre eliminado silenciosamente de las listas de casting. Durante años se preguntó si hablar empeoraría aún más su situación. Sin embargo, su decisión de priorizar su dignidad se convirtió en un acto de desafío que inspiró a otros. La experiencia de Collins no fue única. Muchas actrices se enfrentaron a ultimátums similares: aceptar los avances de una figura poderosa, o ver cómo sus sueños se estancan. El sistema estaba diseñado para hacer del silencio la opción más segura, pero la negativa de Collins y su disposición a compartir su historia ayudaron a exponer las feas realidades que se esconden bajo la dorada superficie de Hollywood. Su éxito posterior como actriz y autora demostró que la integridad podía perdurar, incluso en un entorno que tan a menudo premiaba la conformidad sobre el valor. La historia de Joan Collins es un testimonio del poder de decir no y un recordatorio de que algunas victorias se miden no en papeles ganados, sino en el respeto propio preservado. Shirley Temple. La historia de Shirley Temple es tan inspiradora como aleccionadora. La maravilla de rizos se convirtió en el símbolo de esperanza de Estados Unidos durante los años más duros de la Gran Depresión, deslumbrando a las audiencias con su encanto y talento precoz. Pero detrás de las escenas de su espectacular éxito, había un mundo mucho menos inocente que el que ella habitaba en la pantalla. A la edad de 3 años, Shirley Temple entró en el mundo del espectáculo, un ámbito dominado por adultos con ambiciones y apetitos muy alejados del mundo de la infancia. Aunque la mayoría de sus recuerdos de sus primeros años estaban llenos de trabajo duro, canciones y baile, hubo momentos más oscuros de los que incluso la familia más cuidadosa no pudo protegerla completamente. Un incidente, que Temple describió más tarde en su autobiografía, destaca como una ilustración clara de los riesgos que enfrentaban las jóvenes estrellas en el viejo Hollywood. Solo tenía 12 años cuando fue llamada a una reunión con un prominente ejecutivo de MGM, un evento que esperaba fuera una conversación estándar sobre su próximo proyecto. En cambio, se encontró enfrentada a un comportamiento que no solo era confuso, sino profundamente inquietante. Su juventud e inocencia no eran protección contra la conducta autoritaria de quienes tenían poder en los estudios. Afortunadamente, la madre de Temple era vigilante, acompañándola a la mayoría de las reuniones y cuidando su carrera con feroz dedicación. Pero aún así, el entorno era uno donde a menudo se cruzaban límites, y la presión para complacer a los encargados estaba siempre presente. Muchos actores infantiles de la época, sin tales guardianes, no fueron tan afortunados. El sistema que produjo el ascenso meteórico de Shirley Temple también fue el que puso a ella y a innumerables jóvenes artistas en peligro. Los ejecutivos del estudio veían a las estrellas infantiles como bienes valiosos, y el afán de lucro superaba a menudo cualquier consideración por su seguridad o bienestar. Por cada momento de alegría capturado en celuloide, había otro donde un niño se veía obligado a crecer demasiado rápido, a navegar por las intenciones de los adultos en un mundo que parecía preocuparse poco por su inocencia. La vida posterior de Temple estuvo marcada por la defensa y el servicio público, moldeada en parte por las lecciones que aprendió en Hollywood. Su franqueza sobre los peligros que enfrentó ayudó a llamar la atención sobre la necesidad de protecciones más fuertes para los jóvenes artistas. A través de su resiliencia y su honestidad, Shirley Temple sigue siendo no solo un ícono de la pantalla grande, sino también un símbolo de esperanza para el cambio y una industria más segura y atenta. Lou.
Louis B. Mayer. El reinado de Louis B. Mayer en MGM se caracterizó por una influencia extraordinaria y un enfoque paternalista que moldeó el sistema de estudio durante décadas. A Mayer le gustaba considerarse una figura paternal para las estrellas que descubría, guiaba y, en algunos casos, controlaba. Pero este cuidado paternal a menudo venía con expectativas y exigencias que no tenían nada que ver con el oficio de actuar. Mayer era uno de los hombres más poderosos de Hollywood durante la Edad de Oro. Como el jefe del estudio más exitoso de la época, hacía y deshacía carreras con una palabra. Estrellas como Judy Garland, Elizabeth Taylor y Ava Gardner encontraron sus destinos en las manos de Mayer. El lote de MGM era su reino, y lo gobernaba con una combinación de carisma, autoridad, y como muchos revelarían más tarde, una disposición a difuminar los límites profesionales. Actrices que llegaban a MGM en busca de fama a menudo se enfrentaban a las reglas no dichas de Mayer. Según muchos libros de memorias y entrevistas, las reuniones en su oficina rara vez trataban solo de guiones o papeles. Mayer era conocido por sus largas entrevistas personales, donde probaba los límites de su influencia. Algunas mujeres describieron encuentros incómodos, momentos en que la conversación pasaba de lo profesional a lo personal, y donde la resistencia podría costar una carrera prometedora. Aquellos que accedían a sus deseos eran recompensados con oportunidades, publicidad y la posibilidad de convertirse en nombres conocidos. Aquellos que se resistían o simplemente no lograban complacer a Mayer, a menudo se encontraban relegados a proyectos menores o eliminados del listado del estudio por completo. Era conocido por llevar listas, no solo de talentos, sino también de aquellos que lo enfrentaban o rechazaban sus insinuaciones. La imagen pública de Mayer se mantenía cuidadosamente elaborada. Para el mundo exterior, era un mecenas de las artes, un creador de estrellas y un patriarca amoroso. Pero aquellos que trabajaban de cerca con él conocían las verdaderas dinámicas de poder en juego. Su capacidad para moldear y controlar la vida de sus estrellas era tanto impresionante como, a veces, profundamente preocupante. En años posteriores, a medida que la cultura de Hollywood comenzó a cambiar y más mujeres hablaron abiertamente sobre sus experiencias, el legado de Mayer se volvió cada vez más complicado. Sus contribuciones al cine son innegables, pero también lo eran las historias de aquellos que pagaron un precio oculto por su éxito bajo su mandato. La historia de Mayer es un recordatorio claro de cómo el poder sin control puede distorsionar las relaciones y crear entornos donde la ambición y la vulnerabilidad se explotan fácilmente. Es una lección con la que Hollywood y el mundo continúan lidiando. Harry Cohn. Harry Cohn, el jefe de Columbia Pictures de lengua afilada, era tan famoso por su personalidad volátil como por su ojo para el talento. Las historias sobre el estilo de gestión de Cohn son legendarias, llenas de relatos de temperamento, intimidación y un impulso incesante por el éxito en taquilla. Pero para las actrices esperanzadas que llegaban a Columbia buscando una oportunidad, pronto se hacía evidente otro lado de Cohn, uno que convirtió al estudio en un campo de pruebas donde los límites personales y profesionales se ponían a prueba regularmente. La reputación de Cohn le precedía. Era conocido por sus audiciones privadas, entrevistas y reuniones a puerta cerrada, donde el resultado a menudo dependía de algo más que talento o presencia en pantalla. El molino de rumores en el lote del estudio trabajaba horas extras, y todos sabían que avanzar en Columbia podía significar navegar un laberinto de expectativas de Cohn, muchas de las cuales nunca se ponían por escrito. Las actrices que resistieron los avances de Cohn a menudo pagaron un precio alto. Había historias de carreras descarriladas de la noche a la mañana, de jóvenes talentos prometedores que se encontraban inexplicablemente fuera de los proyectos o se les negaban las campañas publicitarias que podrían haberlas convertido en estrellas. Para aquellos que cumplían, las recompensas podían ser grandes: un papel destacado, una extensión de contrato, un ascenso repentino. El poder de Cohn en Columbia era prácticamente absoluto. Sus decisiones eran finales y su palabra era ley. Muchos de los que trabajaron con él describieron una atmósfera de miedo e incertidumbre, donde se valoraba la lealtad, pero nunca era suficiente para garantizar la seguridad. Mientras Cohn estuviera satisfecho, una actriz podía prosperar. Si ella lo decepcionaba, sus perspectivas podían desaparecer sin explicación. A pesar de las historias, la prensa y el público en gran medida permanecieron inconscientes del comportamiento de Cohn detrás de las escenas durante décadas. El sistema de estudios protegía a los suyos, asegurando que los escándalos rara vez llegaran al mundo exterior. Cohn mismo
cultivó una imagen de profesionalismo duro, y Columbia Pictures se hizo conocida por sus éxitos de taquilla y su capacidad para lanzar estrellas, incluso cuando el lado más oscuro del éxito del estudio permanecía oculto. El legado de Cohn es un estudio de contrastes. Convirtió Columbia en una potencia de Hollywood, y muchas estrellas debieron sus carreras a su visión. Sin embargo, el costo para aquellos que se vieron obligados a navegar sus demandas personales es una parte esencial de la historia, un recordatorio de cómo el poder, sin control, puede distorsionar incluso los sueños más brillantes. Darryl Zanuck. Darryl F. Zanuck fue un hombre de inmensa visión, un productor cuyas películas ayudaron a dar forma a la identidad de 20th Century Fox y a la trayectoria del cine estadounidense. Pero mientras que sus logros profesionales son ampliamente celebrados, sus hábitos personales, especialmente la infame reunión de las 4 de la tarde, se convirtieron en material de leyenda en los estudios Fox. La rutina de Zanuck era bien conocida dentro de la industria. Cada tarde, él reservaba un espacio de tiempo para citas privadas con jóvenes actrices que esperaban conseguir su gran oportunidad. Estas sesiones, que comenzaban como reuniones de negocios, se susurraba que eran algo mucho más. El patrón era tan regular que se convirtió en una fuente de bromas y chismes, incluso cuando creó un silencioso sentido de temor entre aquellos llamados a su oficina. Para muchas estrellas aspirantes, una audiencia con Zanuck era tanto una oportunidad como un riesgo. Su aprobación podría acelerar una carrera, convirtiendo a un desconocido en un nombre familiar. Pero las reuniones a menudo tenían un precio no hablado, uno que iba más allá de los requisitos del trabajo. Aquellos que cumplían con las expectativas de Zanuck frecuentemente se encontraban protagonizando películas importantes, sus caminos hacia la fama despejados por su poderosa aprobación. Sin embargo, aquellos que se resistieron descubrieron qué tan rápido podía cambiar la fortuna. Algunos se encontraron sin los papeles que se les habían prometido, mientras que otros vieron sus contratos silenciosamente terminados. El sistema se perpetuaba a sí mismo. Pocos se atrevían a hablar, sabiendo los riesgos para sus medios de vida. Y así el ciclo continuaba. Las citas de Zanuck no eran exclusivas de él. Formaban parte de una cultura más amplia que desdibujaba las líneas entre la evaluación profesional y el interés personal. Lo que hacía notable el caso de Zanuck era lo abierto que era el secreto. Todos sabían, pero nadie actuaba. El estudio, ansioso por proteger su marca y sus beneficios, ignoraba las historias mientras los éxitos siguieran llegando. Mirando hacia atrás, la carrera de Zanuck es una paradoja. Sus instintos y energía ayudaron a definir un estudio y una era, pero su conducta personal dejó una estela de oportunidades perdidas y espíritus dañados a su paso. La cita diaria se convirtió en un símbolo de los compromisos y peligros que muchos enfrentaron en busca del estrellato, un recordatorio de que el precio del éxito en el viejo Hollywood a menudo era demasiado alto. Rita Hayworth. La vida de Rita Hayworth se lee como un guión clásico de Hollywood. Belleza deslumbrante, ascenso meteórico y una lucha privada contra fuerzas fuera de su control. Nacida como Margarita Carmen Cancino, comenzó su carrera bajo la estricta guía de su padre, un bailarín profesional que la empujó incansablemente al escenario y, más tarde, al mundo del cine. Aunque su talento y perseverancia la llevaron al estrellato, su trayectoria en Hollywood estuvo moldeada tanto por las expectativas de otros como por sus propios sueños. Las primeras experiencias de Hayworth en el sistema de estudios revelaron cuán poco poder tenía una joven sobre su propio destino. Los ejecutivos, productores y agentes tenían cada uno sus propias visiones para ella, y sus ambiciones a menudo tenían prioridad sobre su comodidad y autonomía. Para algunos, ella era una mercancía. Su imagen era moldeada y remodelada por hombres en salas de juntas que decidían cómo debía lucir, hablar y comportarse, tanto dentro como fuera de la pantalla. A medida que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la época, Hayworth descubrió que el éxito venía con condiciones. Más tarde describió cómo aquellos en posiciones de poder se esforzaron por explotarla, esperando que se ajustara a una imagen estrecha de feminidad y encanto que complacía a los jefes de estudio, pero dejaba poco espacio para límites personales. Las ofertas de papeles y contratos frecuentemente venían con entendimientos tácitos sobre lealtad y gratitud, expectativas que se extendían más allá del profesionalismo. Detrás de la cámara, las presiones nunca cesaban. Hayworth enfrentó un escrutinio interminable sobre sus relaciones, apariencia y disposición a participar en trucos publicitarios que beneficiaban al estudio, pero rara vez le aportaban
Su paz. Los rumores sobre su vida privada a menudo eclipsaban sus logros, con los columnistas de chismes ansiosos por informar sobre sus supuestos romances, matrimonios y problemas personales. A pesar de estos desafíos, Hayworth continuó cautivando al público con su carisma y talento. Su actuación en Gilda sigue siendo una de las más icónicas en la historia del cine. Su confianza en pantalla desmentía la vulnerabilidad que a menudo sentía. Fuera de pantalla, anhelaba respeto e independencia, esperanzas que fueron puestas a prueba repetidamente por una industria construida sobre el desequilibrio. Los años posteriores de Hayworth estuvieron marcados por la reflexión y la sinceridad. Reconoció abiertamente cómo el sistema de Hollywood se aprovechó de ella y de otros como ella, usando sus sueños como palanca. Sin embargo, a pesar de la explotación, logró recuperar partes de su vida, abogar por sí misma y buscar roles más significativos a medida que su carrera evolucionaba. El legado de Rita Hayworth perdura no solo por su belleza y talento, sino por su resistencia. Su historia es un recordatorio de lo fácilmente que la ambición puede ser manipulada en un entorno que valora las ganancias por encima de las personas y del valor que se necesita para defender la dignidad y el amor propio. Loretta Young. La historia de Loretta Young es una de éxito deslumbrante y profundo secreto. Al ingresar a la industria siendo una niña, creció frente a las cámaras. Su carrera abarcó películas mudas, dramas clásicos de Hollywood y, más tarde, el estrellato televisivo. Pero detrás de su exterior sereno había una historia personal moldeada por presiones que ningún intérprete debería soportar. La vida de Young cambió drásticamente durante la producción de una película importante con Clark Gable, uno de los galanes más celebrados de la época. Lo que comenzó como una colaboración profesional se convirtió en un calvario que cambiaría su vida para siempre. El resultado fue un embarazo no planificado, una circunstancia que, en el mundo estrictamente controlado del sistema de estudios, podía significar escándalo y el fin de una carrera prometedora. En aquellos días, la imagen pública de una estrella lo era todo. Los estudios controlaban no solo los contratos, sino también las vidas personales de sus estrellas, utilizando cláusulas de moralidad y equipos de publicidad para mantener la ilusión de perfección. Cuando Young descubrió que estaba esperando, se enfrentó a decisiones imposibles. Revelar la verdad podría destruir tanto su carrera como la de Gable. Mantener el secreto significaba vivir una mentira. Young tomó una decisión desgarradora. Abandonó Hollywood durante varios meses, dio a luz en secreto y luego arregló adoptar a su propia hija. La historia que ella y el estudio crearon, una narrativa de caridad e instinto maternal, protegió su reputación, pero le costó años de silenciosa angustia. Durante décadas, ni Young ni su hija hablaron públicamente sobre la verdad, manteniendo las apariencias para satisfacer las demandas del estudio. Fue solo después del fallecimiento de Young que su familia compartió su historia, arrojando luz sobre las medidas a las que las mujeres en Hollywood se veían obligadas a recurrir para protegerse. La prueba tuvo efectos duraderos en la vida y las relaciones de Young, pero ella nunca dejó que definiera su carrera. Regresó a la pantalla con renovada determinación, ganando un premio de la Academia y más tarde encontrando éxito en la televisión. La historia de Young, antes oculta en las sombras, se ha convertido en un poderoso ejemplo de supervivencia y resiliencia. Su capacidad para perseverar, a pesar de presiones imposibles y una cultura que priorizaba el secreto sobre el apoyo, sigue siendo inspiradora. Hoy, sus experiencias sirven como recordatorio de los sacrificios exigidos por una industria que con demasiada frecuencia valoró la imagen sobre la integridad y de la fortaleza que se necesita para recuperar la propia narrativa. Greta Garbo. El atractivo de Greta Garbo es legendario. Su persona misteriosa fue tan cuidadosamente construida como cualquiera de sus interpretaciones. Sin embargo, la verdadera Garbo, detrás de la enigmática sonrisa y la mirada inolvidable, era alguien que comprendió desde el principio los peligros del poder desenfrenado en Hollywood y decidió protegerse a toda costa. El viaje de Garbo comenzó en Suecia, donde sus primeras películas le valieron la atención de los jefes de los estudios estadounidenses. Cuando llegó a Hollywood, se encontró con la cultura del casting couch que tantas otras actrices aspirantes habían enfrentado. Sin embargo, Garbo era diferente. Pronto se dio cuenta de que su mayor fortaleza era su capacidad para controlar su propia imagen e interacciones. A diferencia de muchos de sus compañeros, Garbo rara vez asistía a fiestas del estudio,
Rechazaba la mayoría de las invitaciones sociales e insistía en privacidad en todos sus tratos. Su aire de misterio se convirtió en su escudo, desalentando los avances que otros a menudo se veían presionados a soportar. Los ejecutivos de los estudios la encontraron inescrutable, incapaces de penetrar la muralla cuidadosamente mantenida que construyó a su alrededor. Había historias de Garbo rechazando papeles, contratos e incluso relaciones cuando venían con expectativas que encontraba objetables. Entendía la moneda no dicha de favores y acceso en la industria, y utilizó su creciente fama para resistirlo. En lugar de seguirle el juego, forjó su propio camino, aceptando el riesgo de que su desafío pudiera costarle trabajo. El éxito de Garbo demostró que era posible, aunque no fácil, sobrevivir en Hollywood sin sucumbir a sus demandas más oscuras. Su enfoque único, a veces interpretado como altivez, era en realidad un acto de autopreservación en un mundo que a menudo veía a las mujeres jóvenes como mercancías en lugar de artistas. Su independencia inspiró a innumerables otros, demostrando que los límites podían ser una fuente de fortaleza, no de debilidad. Con el paso de los años, la leyenda de Garbo solo creció. Se retiró de la actuación en el apogeo de su fama, consolidando aún más su reputación como la estrella inalcanzable por excelencia. Al hacerlo, escapó al destino de muchos que se quedaron demasiado tiempo y se convirtieron en víctimas del sistema. La historia de Garbo es una lección de agencia y autoestima. Su negativa a participar en los acuerdos tácitos de Hollywood ayudó a allanar el camino para futuras generaciones de artistas que exigieron ser vistas y tratadas como más que objetos de deseo. A través de su ejemplo, Garbo demostró que el verdadero poder a veces reside no en decir que sí, sino en saber cuándo y cómo decir que no. Bette Davis. El legado de Bette Davis no es solo el de una actriz extraordinaria, sino el de una mujer que se enfrentó repetidamente a los hombres más poderosos de Hollywood, incluido su propio jefe, Jack Warner. Conocida por su agudo ingenio, feroz independencia y disposición para decir lo que piensa, Davis desafió el sistema que hacía, y, a veces, rompía estrellas. Davis ingresó a Warner Brothers en un tiempo en que los contratos ataban a los actores a los estudios, dando a los ejecutivos un control inmenso sobre cada aspecto de sus vidas y carreras. Como muchas mujeres en la industria, se enfrentó rápidamente a expectativas no expresadas, que iban más allá de la habilidad para actuar. Abundaban las historias de ejecutivos que usaban sus posiciones para exigir favores, y Davis no fue la excepción. Pero a diferencia de muchas otras, ella se negó a seguir el juego. Los enfrentamientos de Davis con Jack Warner se volvieron legendarios. Ella resistía abiertamente los papeles que sentía que estaban por debajo de ella o que parecían castigos por no conformarse. Cuando se enteró de que rechazar ciertos avances podría significar ser asignada a proyectos indeseables o quedar inactiva, Davis no capituló. En cambio, dio el paso sin precedentes de demandar a Warner Brothers, buscando romper su contrato y encontrar libertad artística en otro lugar. La demanda fue un movimiento audaz, uno que sorprendió a Hollywood y puso en riesgo toda su carrera. Aunque finalmente perdió el caso, la lucha de Davis fue noticia y cambió percepciones. Su disposición a ventilar los trapos sucios de la industria inspiró a otros a cuestionar su propio tratamiento y a exigir mejores condiciones. A lo largo de su carrera, Davis continuó resistiendo al viejo orden. Se convirtió en una defensora de los derechos de los artistas, una mentora para las actrices jóvenes y un símbolo de resistencia en una industria que a menudo castigaba a quienes se atrevían a alzar la voz. La historia de Davis ilustra que la resistencia puede tener un costo, pero también puede inspirar cambio. Sus batallas ayudaron a aflojar el control que los estudios tenían sobre sus estrellas y atrajeron mayor atención a la necesidad de equidad y respeto en el lugar de trabajo. Bette Davis es recordada no solo por sus actuaciones inolvidables, sino por su valentía al desafiar el sistema, abriendo puertas para quienes vendrían después de ella. Jean Harlow. El nombre de Jean Harlow evoca imágenes de cabello platino, ingenio rápido y una presencia irresistible en pantalla. Era la rubia explosiva por excelencia de la década de 1930, iluminando la pantalla plateada con una combinación de inocencia y atractivo. Pero detrás de la personalidad, el ascenso de Harlow en Hollywood reflejaba el precio que muchas jóvenes pagaban en una era cuando el encanto y el talento eran considerados a menudo más como invitaciones que como cualificaciones. El viaje de Harlow comenzó bajo la atenta mirada de quienes creían saber lo que era mejor para ella, incluido su primer esposo, Paul Byrne.
un influyente ejecutivo de estudio. Ha sido ampliamente discutido que Byrne y otros en su círculo dirigieron su carrera no solo a través de consejos, sino a través de relaciones estratégicas y presentaciones que a veces colocaban a Harlow en situaciones comprometidas. Esta era una época en la que presentaciones a las personas adecuadas podían abrir puertas, pero esas puertas también podían llevar a avances no deseados y presiones que no tenían nada que ver con la actuación. A medida que la fama de Harlow crecía, también lo hacían las expectativas. Detrás de la fachada glamorosa, confiaba a sus amigos cercanos que se sentía utilizada por quienes la rodeaban. Personas que parecían más interesadas en lo que ella podía ofrecerles que en su bienestar o felicidad. A veces se la trataba como una mercancía, un activo comercial para el beneficio del estudio, en lugar de como una persona con esperanzas y vulnerabilidades. A pesar de estos desafíos, Harlow mantenía un espíritu radiante, forjando fuertes amistades con compañeros actores y miembros del equipo que la respetaban. Aún así, la maquinaria de Hollywood era implacable. Circulaban rumores sobre lo que se necesitaba para obtener y mantener un papel protagonista, y se contaban historias sobre sesiones de casting donde el profesionalismo cedía ante las expectativas. Trágicamente, la vida de Harlow se truncó a los 26 años. Su fallecimiento prematuro añadió otro nivel de misterio y melancolía a su legado. Sin embargo, incluso en su breve carrera, Harlow dejó una huella indeleble, no solo como actriz, sino como un símbolo de las oportunidades y peligros inherentes a la era dorada de Hollywood. Su memoria perdura no solo por sus papeles en películas como Cena a las 8 o Rubia Peligrosa, sino porque su vida encarna la complejidad del viejo Hollywood. Jean Harlow sigue siendo un emblema de la brillante promesa y las profundas sombras de una época en la que la búsqueda de la fama a menudo significaba navegar en un mundo donde los poderosos podían borrar fácilmente los límites. Maureen O'Hara. La carrera de Maureen O'Hara estuvo definida por su ardiente cabello rojo, su espíritu indomable y la misma fuerza que aportó a sus legendarios roles en la pantalla. Conocida tanto por su integridad fuera de la pantalla como por sus interpretaciones en clásicos como El hombre tranquilo y Qué verde era mi valle, O'Hara se destacó entre muchos de sus contemporáneos por su determinación de establecer límites y defenderlos. En la década de 1940, cuando las historias de conductas inapropiadas a menudo se pasaban por alto, O'Hara hizo lo impensable. Acusó públicamente a un ejecutivo del estudio de comportamiento inapropiado. Después de ser acorralada en una oficina y sometida a un avance no deseado, O'Hara hizo pública su experiencia. Sus acusaciones, reportadas en la prensa, fueron impactantes para la época. En lugar de retroceder, enfrentó los rumores de frente, negándose a ser intimidada por las amenazas de que nunca volvería a trabajar en esta ciudad. La postura de O'Hara fue más que personal. Fue un desafío directo al sistema que permitía que tales abusos continuaran sin control. A diferencia de muchas actrices que, al no tener influencia, sufrían en silencio, O'Hara ya era una estrella. Su atractivo en taquilla y su fuerte sentido de autoprotección le dieron una rara medida de seguridad. Continuó consiguiendo papeles importantes. Su carrera sobrevivió a la reacción que podría haber terminado con la trayectoria de una intérprete menos establecida. Su disposición a hablar se volvió legendaria entre sus pares. O'Hara insistía en que la dignidad no era negociable, incluso en una industria donde los hombres poderosos a menudo actuaban con impunidad. Su ejemplo dio esperanza a otros que enfrentaban situaciones similares, proporcionando un modelo de cómo sobrevivir e incluso prosperar sin comprometer la integridad personal. A pesar de su posición de principios, O'Hara nunca se pintó a sí misma como una víctima. En cambio, consideraba sus acciones como una extensión de los valores que trajo de su educación irlandesa, una creencia en la justicia, el valor y el respeto propio. Se mantuvo orgullosa de su herencia y hablaba frecuentemente de la importancia de defender lo que es correcto, sin importar el costo. La historia de O'Hara perdura como un testimonio de resistencia. En un mundo que intentó dictar los términos de su éxito, ella escribió sus propias reglas. Su legado no está solo en sus películas, sino en su fortaleza. Un faro para las futuras generaciones determinadas a encontrar su lugar en Hollywood sin sacrificar su alma. Frances Farmer. Frances Farmer fue una mujer adelantada a su tiempo. Brillante, franca y sin miedo a cuestionar la autoridad. Pero en el rígido mundo del Hollywood de la Edad de Oro, su negativa a seguir las reglas no escritas
incluido el sistema de casting couch, la marcó como una problemática. La misma independencia que debería haber sido celebrada se convirtió en la razón de su ruina. Farmer llegó a Hollywood a finales de la década de 1930, con una reputación de inteligencia e integridad artística. Rápidamente llamó la atención por sus actuaciones, que fueron alabadas por su profundidad y matices. Pero a diferencia de muchas de sus compañeras, Farmer se negó a asistir a la interminable ronda de fiestas, cenas y reuniones que eran parte no oficial de la descripción del trabajo de toda actriz. Rechazó avances de poderosos productores y agentes y expresó su deseo de roles más significativos. Hollywood, sin embargo, no estaba listo para una mujer que desafiara el statu quo. Su inconformidad, combinada con su falta de disposición para cumplir con las demandas detrás de escena, llevaron a que fuera etiquetada como difícil. Se encontró cada vez más marginada, seleccionada para papeles menores o con contratos que la vinculaban a proyectos en los que no tenía interés. El sistema estaba diseñado para recompensar la conformidad y castigar la rebeldía, y Farmer se convirtió en su víctima más visible. La presión aumentó, tanto profesional como personalmente. Las columnas de chismes la pintaron como inestable, y cuando su frustración se convirtió en arrebatos públicos, los estudios usaron su comportamiento como justificación para empujarla aún más hacia los márgenes. Eventualmente, Farmer fue internada en instituciones psiquiátricas, a veces involuntariamente, donde soportó años de tratamiento severo. La historia de Farmer es una de desamor e injusticia, pero también es un recordatorio del alto precio que pagan aquellos que se niegan a conformarse. Su lucha no pasó desapercibida. Décadas después, su vida se convirtió en un símbolo de los derechos de los artistas y la autonomía personal, inspirando libros, películas y una reevaluación de cómo Hollywood trata a quienes se atreven a desafiar sus normas. Aunque la carrera de Frances Farmer fue truncada por un sistema decidido a quebrantar su espíritu, su legado perdura como testimonio del costo y la valentía de la resistencia. Su historia es una advertencia e inspiración, un llamado a construir una industria donde la independencia creativa sea honrada, no castigada. Peg Entwistle. El nombre de Peg Entwistle se ha vuelto casi mítico en la tradición de Hollywood, un símbolo de la inmensa esperanza y del igualmente gran desamor que el negocio del cine puede provocar. Aunque su carrera fue breve y su historia personal está envuelta en tristeza, la vida de Entwistle a menudo se menciona como una advertencia sobre las vulnerabilidades que enfrentan los jóvenes talentos aspirantes en el antiguo sistema de estudios. Entwistle comenzó su carrera en el escenario, donde su talento rápidamente atrajo la atención. Como tantos antes que ella, soñaba con la fama en la pantalla y viajó a Hollywood en busca de oportunidades. Pero entró en un mundo donde la cultura del sofá de casting era discretamente omnipresente, con figuras poderosas controlando el destino de los recién llegados mediante procesos opacos y tratos secretos. Relatos de personas cercanas a Entwistle sugieren que ella enfrentó avances y propuestas que poco tenían que ver con su habilidad como actriz. Por cada audición esperanzadora existía la posibilidad de una prueba no hablada, una que requería más que solo leer líneas o interpretar un monólogo. En el ambiente competitivo y a menudo implacable del Hollywood temprano, la presión por conformarse podía ser abrumadora, especialmente para aquellos sin conexiones o defensores. La lucha de Entwistle por encontrar trabajo constante se veía agravada por la tensión emocional del rechazo repetido y la comprensión de que solo el talento no siempre era suficiente. La sensación de ser utilizada, descartada o invisible en un sistema en contra de los forasteros pesaba mucho sobre ella. Su breve aparición en la película 13 Women ofreció un rayo de esperanza, pero no el avance que había anhelado. Si bien los detalles de los últimos días de Entwistle siguen siendo una cuestión de especulación, su historia ha llegado a representar la desesperación silenciosa sentida por muchos que llegaron a Hollywood con sueños, solo para encontrar el camino al éxito, bloqueado por fuerzas fuera de su control. A menudo se la recuerda en conexión con el famoso letrero de Hollywood, que se ha convertido en un símbolo perdurable, tanto de la ambición como de la desilusión. El legado de Peg Entwistle perdura no solo en la historia de advertencia de sueños frustrados, sino en la luz que su historia arroja sobre la necesidad de compasión y reforma. Su experiencia y las luchas de otros como ella nos recuerdan que la mayor responsabilidad de Hollywood no es solo entretener, sino proteger la humanidad de quienes dan vida a sus historias. Si encontró estas historias fascinantes, asegúrese de darle me gusta,
compartir y suscribirse para más viajes reveladores al pasado de Hollywood, y presente. Únete a la conversación. Tu voz también es parte de esta historia. Hasta la próxima. Gracias por vernos y sigue buscando las historias que importan.